quiero compartir una palabra del Señor. El título, saben que yo tengo por costumbre poner un título. En esta mañana no va a ser distinto. El título de este mensaje es Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen? Es importante porque a través de los siglos siempre ha habido ateos, han habido personas, han habido algunas instituciones que han tratado de devaluar, menospreciar lo que es la palabra de Dios y han dicho, bueno, esto es invención de los hombres, pero Dios dice que todo lo que está escrito, revelado en su palabra ha sido algo que Él ha revelado. En diferentes tiempos utilizó a diferentes hombres, profetas, para que pudiesen traer lo que hoy conocemos como las Escrituras. Amén. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si lo vas encontrando, me dices amén. Muy bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea perfecta, enteramente preparado, preparada para toda buena obra. Oramos en esta mañana, vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Padre, te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos ensalzado en esta mañana. Hemos leído tu palabra, Señor, tu palabra ya es bendita de por sí, pues como hemos leído es inspirada por ti, pero queremos ahora ponernos en tus manos, quiero ponerme en tus manos para que tú me uses para hablar a tu iglesia en esta mañana. Toma el control absoluto de este lugar y háblanos como tú quieras hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué significa que la Escritura es inspirada por Dios? Bueno, lo que significa es que Dios en su bondad ha dado a su iglesia una revelación especial. Sabemos que hay una revelación para todo el mundo, para toda la humanidad. ¿Y cuál es? Bueno, el universo. Cualquier persona puede mirar el cosmos, puede meterse en lo más profundo del mar, puede observar y ver la mano de Dios revelándose, aunque muchos dicen que el Big Bang o el Big Bang o el Big Ben o que vienen del mono, algunos tal vez puede ser que sus facciones dan a entender eso, pero nosotros, los hijos, las hijas de Dios, sabemos que ha habido un creador. Ahora, Dios a través de su palabra ha dado una revelación especial para su iglesia, manifestando su voluntad salvadora de talmente como la palabra del Señor nos ha manifestado, tal y como Dios inspiró. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:21, por medio de santos hombres que hablaron siendo inspirados por Dios. Amén. En diferentes épocas, en diferentes situaciones, en diferentes personas, desde personas que conocían teología hasta simples campesinos o pastores de ovejas o recolectores siendo granjeros. Dios estableció de una forma completa lo que Él ha querido revelar. Por eso si alguien dice, no, yo tengo una revelación y Dios me dice algo, si eso es completamente diferente a lo que ha sido manifestado en la Biblia, eso es mentira. Porque toda la revelación que Dios quiso traer, la trajo a través de los profetas y culminándola con su Hijo. Esa es la revelación de Dios. Ahora, ¿qué significa en el original griego la palabra inspirar? A ver si sé decirlo. Comienza con una D y dice theopneustos, que significa insuflado de Dios, divinamente soplado, viento,
respirar. Por eso cuando hablamos de neumatología estamos dando a entender de los pulmones, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con estudiar una parte del espíritu en la iglesia. Es decir, el poder del soplo de Dios es la inspiración divina que impregna las escrituras. ¿Os acordáis con el tema de Adán y Eva en el huerto? ¿Qué hizo Dios con Adán? Sopló. Él pudo impregnar su vida con ese soplo de aliento. También Jesús, cuando nos dice en Juan 20, 22, que le dice a sus discípulos, sed llenos del Espíritu Santo. Sucede lo mismo con las Escrituras. Dios ha soplado, ha traído aliento de vida sobre la palabra. La palabra es viva. Las Escrituras, la Biblia es una palabra viva. Es decir, Dios exhaló las Escrituras. Podríamos decir metafóricamente que las Escrituras son el aliento de Dios. Podríamos decir que la palabra de Dios es el discurso de la propia vida de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tú puedes leer un libro muy bonito, pero no tiene vida. La palabra de Dios tiene vida, ¿para qué? Para salvar, para transformar, para sanar, para restaurar, para traer vida, porque es poderosa. Amén. Mira, como yo decía, en el concilio, por ejemplo, de Roma del año 382, o en el concilio de Hipona del 393, o en el concilio de Cartago del 397 o el 419, dijeron que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, da igual lo que podamos decir los hombres. La palabra de Dios simplemente es palabra de Dios porque así Dios lo ha decidido. Qué bueno es que la iglesia en diferentes concilios hayan dicho, mira, estos libros son apócrifos, los quitamos, como Judith, Tobías y algunos capítulos, por ejemplo, de Daniel, entre otros. Pero quiero decirte, la palabra de Dios toda es inspirada por Dios. Amén. Dice Pedro, segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo fue el mismo que inspiró a los diferentes hombres profetas en diferentes tiempos para traer la palabra revelada, infalible. Amén. Por eso es importante valorar la palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no lees la Biblia? Ay, pastor, la acabo de leer ahora. Ah, vale. Pero, ¿la lees en casa? Nunca la Biblia ha sido tan fácil de tener. Ha habido tiempo en que quemaban a los que tenían la Biblia. Bueno, todavía hay lugares, en algunos lugares del mundo, donde hay persecución por tener la Biblia. Pero aquí podemos tener la Biblia y a veces no la valoramos. Usted se imagínese, por favor, las hermanas que tienen su novio que está a 8 o 10 mil kilómetros y que no existe el WhatsApp, que no existe el correo, existe una cosa que se llama carta. No sé si usted escuchó hablar de eso, los más jóvenes, se le ponía un sello, se escribía y se mandaba y tardaba 15 días, un mes, dependiendo de dónde viniera y llegaba. Y ahí le había puesto el novio colonia o perfume. Y ahí la novia lo leía. Ustedes se acuerdan, los que tienen más de 50 años, ¿verdad? Somos jóvenes. Algunos también más buenos. Y ahí, y lo volvía a leer y llegaba tu madre y te decía, pero ya está, ¿cuántas veces lo has leído esa carta? Y tú decías, ay, es que de mi amado. ¿Sí o sí? Bueno, hoy tenemos el WhatsApp, mandamos 200 WhatsApp, copiar, pegar, y ahí mandamos una poesía de no sé quién, no sé cuánto. Oh, qué bonito, pero ahí salían esas palabras.
del corazón. Podríamos decir alguna poesía, ¿verdad? Pero no voy a meter la pata, estamos bien, estamos bien. Ahora, quiero decirte, iglesia, todo lo que aparece en la palabra de Dios, todo, ha sido escrito por Dios para bendecirnos, ayudarnos, animarnos, consolarnos, restaurarnos. Por eso es importante valorar la palabra de Dios. Hay gente que dice, es que me siento solo, me siento sola. Es porque tú no estás viviendo dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. Es aliento, es agua en medio del desierto, es medicina en medio del dolor, de la enfermedad. Es luz en medio de las tinieblas. Por eso es importante valorar la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay iglesias, esta no, y lo digo yo, pero hay iglesias que viven de emociones. Oh, yo quiero sentir si es... Oh, está bien sentir, está bien experimentar, pero es preferible conocer la palabra de Dios. Porque si yo conozco la palabra de Dios, todo eso va a venir, pero yo no voy a vivir de emociones. Voy a vivir conectado a la palabra de Dios y conectado a Dios. Mira, Lucas, un escritor gentil, Dios también utilizó a los gentiles. ¿Sabes cuál es una de las oraciones de los judíos que hacen todavía? Los judíos ortodoxos, Dice, gracias Señor, porque no soy un gentil, no soy un perro y no nací como una mujer. Esa es la oración que todavía hacen algunos judíos ortodoxos. Bueno, y Dios dice, pues voy a escoger a Lucas, un gentil, y lo voy a utilizar para que escriba el libro de Lucas, y algunos dicen que justo ahí también iba el de Hechos, pero nosotros lo tenemos en dos partes, ¿verdad? Ahora, quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas no vivió el ministerio de Jesús en persona, pero él parece ser que era un investigador y comenzó a investigar, a preguntar, a indagar a Pablo, que había escuchado de Pedro, y a los apóstoles y a las personas que estuvieron allí. Yo me imagino como reportero que vio al ciego Bartimeo allí y le dijo, oye, ¿tú eras el ciego Bartimeo? Sí, y Jesús hizo esto en mi vida, y ahí tomando nota. Y llegó tal vez, y aquella mujer del flujo de sangre, sí, era aquella de allá, y fue, preguntó, indagó, y la pesca milagrosa, sí, yo estaba allí, y él comenzó a indagar y a escribirle. Ahora, ¿cuál es el propósito de que la palabra del Señor, las Escrituras, han sido escritas? Para que podamos conocer más de Dios. Los evangelios, los sinópticos y el evangelio de Juan han sido escritos para que podamos ver quién, cómo era Jesús, cómo fue el ministerio de Jesús. Pero te digo algo, apenas conocemos un poquito. Porque quiero que me acompañes al libro de Juan y entramos en el mensaje. Juan 21, 25. Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es interesante. Nosotros pensamos que hemos conocido profundamente el ministerio de Jesús y lo hemos conocido en la medida que Dios ha querido manifestarlo. Pero hubieron muchas señales, muchos milagros
que no han sido anotados, que Dios no quiso que fueran tal vez relevantes para nosotros. Y por ejemplo, ayer predicaba nuestro hermano Josué y hablaba de un pasaje un poco extraño, que Jesús tomó a un sordo y ¿qué hizo? Le escupió y le tocó la lengua con la saliva y Señor, ¿y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso no es tan políticamente correcto. ¿No sería mejor que hubiera puesto uno de esos milagros que hizo Jesús, yo qué sé, de algo distinto? Bueno, pero a Dios le ha placido que podamos entender que aún de lo que es algo inmundo para los hombres, Dios hace un milagro. Nos dice en la Biblia que cuando Dios se enfada con María, porque ha estado criticando a Moisés y se ha enfadado con Aarón y con María, le dice una semana fuera del campamento. Y dicen, pero no, si su padre le escupiera no estaría una semana inmunda. O sea, perdonadme la expresión, escupir, pues ¿a quién le gusta que le escupa? Bueno, pues de eso Dios hace un milagro. Jesús hace un milagro. Bueno, y no solamente eso, Juan, el que ha dicho que no se ha escrito todo, en el capítulo 9, versículo 6, dice que hizo lodo con saliva y untó los ojos de un ciego. Señor, ¿y para qué me quieres revelar eso? Revélame otra cosa distinta. A Dios le ha placido, porque nuestra óptica, nuestros pensamientos no es su óptica ni sus pensamientos. Por eso te digo, iglesia, despierta. Ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, introdúcete dentro de la palabra de Dios, donde vas a poder experimentar lo que experimentó el profeta Ezequiel. Dice que vio ahí un río y metió los tobillos, y luego se metió las rodillas y luego la cintura. Llegó un momento que solamente se veía la cabeza. Déjame decirte, es el momento de que nos podamos introducir tanto dentro de la palabra de Dios que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo, que vean al que es el cabeza de la iglesia. ¡Aleluya! Él, el Espíritu Santo, quiso revelar lo que quiso revelar. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que amemos la palabra. Mira, dice que toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Dice, útil. ¿Qué significa útil? Que trae o produce provecho, fruto o interés. Sinónimos de provechoso, beneficioso, valioso, eficaz, fructífero. Es decir, que es útil para que podamos traer fruto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes fruto para Dios? Porque cuando Él viene a buscar a su iglesia o cuando Él nos llama a cada uno de nosotros, no nos dice el fruto del vecino o del hermano. Él quiere ver nuestro fruto. Tal vez usted tiene 10 y yo tengo un fruto o 2, pero lo importante es tener fruto. ¿Tiene fruto? No me vayas ahora aquí a la verdulería y, mira, pastor, tengo fruto. No, estamos hablando fruto del Espíritu. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con esa revelación? Porque la palabra de Dios tiene que ser útil. La estás aplicando porque a veces la queremos aplicar a otras personas, pero necesitamos aplicarla primeramente en nosotros. Ya está bien de decir, no puedo más, no siento las piernas, para eso ponte a ver Rambo, la película que él dice, no puedo más. No, es el momento de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el momento de decir, tal vez estoy cansado, pero yo sigo a la meta, prosigo a la meta, sabiendo de que Dios me está esperando. Dice, útil para enseñar. Enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. ¿La palabra del Señor nos está instruyendo? Porque es toda la palabra. Hay un pasaje que yo leí esta mañana que dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que otras traducciones dicen idiota, o injurie o maldiga a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es palabra de Dios.
Y a veces decimos, ay, este hermano, esta hermana, que... Te lo he dicho en alemán, ¿eh? Bueno, no sé si era alemán o... ¿Estamos valorando al hermano o la hermana? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no es especial? Lo hemos visto con Jesús, con sus discípulos. Hermanos, todos eran especiales, todos. Cada cual más especial. Sin embargo, él oraba y decía, Padre, que sean como tú y yo, somos uno. Es el momento de unirnos, iglesias, a vivir en la palabra del Señor. Es el momento de poder entender lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Ayer hablábamos de ese malhechor, o se hablaba de ese malhechor. Hubieron dos malhechores que tuvieron la misma oportunidad, solamente uno la aprovechó. No sé cómo estás hoy, pero la palabra de Dios te dice que todo aquel que practica el pecado tiene problemas, pero él también dice, al quien el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Corre a la palabra de Dios, corre a Jesucristo y que hoy sea ese día en el cual tú puedas nacer de nuevo o puedas ser renovado o puedas recibir los dones del Espíritu, porque todo eso es la palabra de Dios. ¿Ha dicho últimamente a tu hermano, qué tonto? Cuidado, es que nadie me ha oído. Hay uno que te ha oído. Y tenemos que ser sabios, Yo el primero, porque créanselo como decía ayer nuestro hermano Josué, hay hermanos difíciles, de verdad. De verdad, hermano y hermana, hay difíciles. Yo el primero. Pero habemos difíciles. Digan amén. Sonríe, Jesús te ama. Dile al hermano de al lado, hermana, ¿eres difícil? Hagamos la tarea un poquito más sencilla. De verdad. Que a veces vas a un hermano o una hermana a darle la mano y le ves la cara y te vas para otro lado que tienes miedo de que, no sé. A veces no, a veces que somos así, pero si sonreímos, dicen los que entienden que movemos más músculo que si nos enfadamos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Dice para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Algunos no sabían que existían una U con dos puntitos encima. ¿Verdad? Redarguir sin poner los puntitos es una falta de ortografía. ¿Qué significa? Significa contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Es decir, rebatir, refutar, impugnar, objetar. Es tener la capacidad intelectual, espiritual, de saber cuando alguien me está diciendo la verdad de lo que Dios dice o la mentira. Porque hay personas que te vienen con un evangelio distinto, con unas escrituras distintas. Por ejemplo, en la Biblia de los testigos de Javier, el pasaje que comentaba ayer nuestro hermano Josué, en el nuestro dice que Jesús le dice al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la Biblia de los testigos de Javier dice, de cierto te digo, hoy, de cierto te digo hoy, que estarás, hablando en futuro, en el paraíso. Lo que hace una coma, no es lo mismo de cierto te digo que hoy, domingo, no es lo mismo decir de cierto te digo hoy, domingo, que estarás. Y si yo conozco las escrituras, digo, perdón, esta coma está de más, está cambiando el sentido del original. ¿Conoces la palabra? Porque a veces queremos evangelizar, a veces queremos ser luz en medio de las tinieblas y qué bueno, para eso no hace falta ser teólogo, pero sí necesitamos conocer por lo menos la base de las escrituras, de la doctrina, para poder confrontar, para poder redarguir cuando alguien me traiga una falsa doctrina. ¿Conocen las escrituras? Es el momento de poder meternos dentro de las escrituras y pedirle al Espíritu Santo. Él dice que cuando tengamos esas situaciones,
Él hablará por nosotros lo que hablemos de hablar, sí o sí. Pero yo necesito conocer las Escrituras. Yo sé que aquí hay jóvenes que se quieren sacar el carnet de conducir. A ver, ¿cuántos jóvenes? ¿Y cuántos más se quieren sacar el carnet de conducir sin ser jóvenes? Vale. Mi consejo, estudia. No, pastor, es que yo soy hijo de Dios y yo hago una oración. Señor, que en el examen yo cuando lo haga, tú me des la respuesta, la A, la B, la C. Bueno, eso lo podemos aplicar en los exámenes de la universidad o del EGB o del ESO. Pero primero estudia. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué pasa? ¿Que Dios te va a pasar, perdóname, la chuleta? Dios te va a pasar ahí el bosquejo de las preguntas. Es que Dios se va a meter ahí en el ordenador del instructor o del profesor o del director y te lo va a dar. No. Ahora, si tú estudias, si tú te capacitas, el Señor te ayuda y yo puedo decir, Señor, ayúdame. Pero, por favor, sí, ¿verdad? Ay, pastor, yo pensaba que como soy... No, aquí no hay enchufado. Porque luego te pones a conducir con un carné y no sabes qué significa eso y te metes en contradirección. Y al final vienen los problemas para ti y para todos los demás. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor. Dice para corregir, para enmendar lo errado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos dicho cosas que Dios no ha dicho? Y cuando hemos conocido a Dios hemos dicho, ¡guau! Dios no ha dicho esto. También dice para corregir, enmendar o enmendarnos a nosotros mismos de un comportamiento equivocado. Para corregir en nuestra autodisciplina. A medida que vamos conociendo al Señor. ¿Tú no te acuerdas cuando conociste al Señor? Yo a veces pienso y era un chaval con 16 años y me devoraba las Escrituras. Era como que no había comido en 50 años. Bueno, tenía 16. En 16 años. Y devoraba las Escrituras. Pero yo no conocía las Escrituras. Y yo veía esto y yo, ¡hala! No puedo comer jamón. ¡Ah, qué mala suerte! Es un ejemplo. Pero a medida que iba conociendo, no, esto eran preceptos para el Antiguo Testamento. No, esto era, lo decía por esto. No. Y la palabra del Señor nos corrige. Es la única que el escritor lo tenemos a nuestro lado para preguntarle y decirle, oye, ¿y esto por qué lo has escrito? ¿Con qué propósito? Y Él nos va a corregir. Dice, para instruir en justicia. ¿Qué significa? Enseñar, adoctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimiento, en este caso, sobre Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo conoce. Creer en Dios no significa conocer a Dios. ¿Usted sabe que hay un rey que se llama Felipe ¿qué? VI. ¿Pero usted lo conoce? Sí. ¿Pero usted ha hablado con él? ¿Ha tomado un café con él? No. Conocer que Dios existe no significa mantener una relación con Dios. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apartado, consagrado, santificado para Él. ¿Qué es un hombre perfecto, consagrado, apartado, santificado para Él? Es cuando conocemos a Dios, ponemos en práctica lo que Él dice, su palabra. Voy a dejar el mensaje aquí. Han pasado 29 minutos. Gracias por no ponerme reloj. Tengo la segunda parte de este mensaje. Y te voy a dejar el texto para que tú lo puedas leer. Hemos dicho que las Escrituras, que es inspirada por Dios. Valora la Escritura. Vive la palabra. Ha habido hombres y mujeres que han muerto por defender la palabra. Ha habido personas que han padecido persecución, que han sido quemados
por tener la palabra, por defender la palabra, por vivir la palabra. Valora la palabra. Quiero leer en Hechos 17, 22, que ahí será la segunda parte. Acompáñame, por favor, a Hechos 17, 22. Te dejo unas pinceladas. ¿Lo tenéis? Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual también estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, los tiempos y los límites de su habitación. Estaremos hablando sobre este pasaje. Te dejo algunas pinceladas. Estas personas de Atenas tenían muchos altares. Hablaremos del altar, porque todos los altares no son válidos. Ellos tenían un altar al Dios no conocido. No lo conocían, sin embargo, lo adoraban. Pero Dios no está buscando adoración sin conocerle. Él quiere primero que podamos conocerle y luego adorarle. Hablaremos de altares como el altar que levantó Abraham, como el altar que levantó Jacob, como el altar que levantó Elías. Altares buenos, altares de adoración a Dios. Pero también vamos a hablar de un altar como por ejemplo el que levantó Balaán, un altar que no tenía nada que ver con lo que Dios había establecido, porque lamentablemente estos pasajes que hemos leído, de Hechos 17, del 22 al 26, nos está hablando de personas religiosas que creen en Dios, pero que no viven de acuerdo con lo que Dios dice. Creen en las Escrituras, creen en la revelación de Dios, pero aparte de tener el altar verdadero, tienen otros altares. Examina y dile al Señor en estos días que te haga examinar sobre tu vida qué altares tienes, porque a veces tenemos altares como tenían los atenienses. Tenían un altar al Dios no conocido porque tenían a Saturno, a Júpiter, a Cera, y decían, oye, ¿y si hay algún Dios de estos que se enfada porque no le estamos levantando un altar? Pues pongamos al Dios no conocido. Pero no lo conocían. Yo te digo en esta mañana, lee las Escrituras, que las Escrituras sean parte de mí. Yo sé que todos no tenemos esa memoria como puedan tener algunos para decir textos, versículos, está bien. Pero lee las Escrituras por lo menos para vivir una vida en santidad. Una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Una vida de acuerdo a los argumentos que al Espíritu Santo ha inspirado para que tú y yo podamos crecer, podamos madurar. Es el tiempo de vivir la palabra. Es el tiempo de no ser religiosos, sino poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Él es el que establece lo que está bien y lo que está mal. Cierra tus ojos en esta mañana. Habla con Dios en esta mañana. Si tú quieres conocer más de las Escrituras, te voy a decir un secreto. Antes de seguir conociendo más de las Escrituras, lo que tú ya conoces, que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. Porque si Dios me ha dicho que no mienta y sigo mintiendo, ¿para qué quiero conocer más de Dios? Si lo que he aprendido no lo estoy haciendo.
Si Dios te ha dicho que dejes de fornicar, deja de fornicar. Si Dios te ha dicho que dejes de vivir una doble vida, deja de vivir una doble vida. Si Dios te ha dicho que te santifiques, santifícate. Vuelvo a repetirte, ¿para qué queremos ser teólogos? ¿Para qué queremos conocer más de la palabra? Si lo que ya conocemos no lo estamos practicando. Es el momento de practicar la Biblia, es el momento de practicar la palabra, es el momento de conocer y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Acuérdate, ayer hablábamos de ese plusmarquista de maratones que murió con 24 años. Tenía una carrera, una trayectoria inigualable para ser un ganador y conquistar medallas y premios. Y en un accidente de tráfico murió. Podíamos argumentar muchas y muchas cosas más para decir que hoy estamos y mañana no estamos. Por eso Dios te dice, prepárate, iglesia, despierta, vive de tal forma que la palabra de Dios sea viva en tu vida. Padre, en esta mañana tu palabra ha sido predicada. Ayúdame a mí el primero, Señor, a que a medida que conozca de ti, de tu palabra, la pueda guardar y pueda hacer todo lo posible, sabiendo que lo que yo no pueda lo vas a hacer tú, para guardar tu palabra y honrarte. Gracias porque has traído esta revelación a través de las Escrituras para que podamos conocerte más, para que podamos saber más de ti, de lo que tú piensas. Gracias porque inspiraste a esos hombres durante tantos años para que pudiésemos saber más de tus planes, de tus proyectos, de quién eras tú, de qué querías de nosotros. Gracias porque hemos podido conocer a tu Hijo Jesús y hemos podido entender que Él dejó su trono para venir a morir por toda la humanidad. Gracias por ese amor que no podemos tal vez entender con toda la magnitud, pero sí podemos decir gracias, Jesús, por haber muerto por mí, por haber sido ese Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Dale gracias con tus propias palabras en esta mañana. Dale gracias, valora la palabra, vive la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Quita vendas, Señor, para que podamos entender, conocer las Escrituras. Te damos gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.